Bueno, continuamos con nuestra serie que se llama Vida Bendecida. Y quiero comentarles que, miren, por la gracia de Dios, yo me siento muy bendecido. Me siento muy bendecido. Gracias a Dios, dice la palabra, su palabra, que la herencia de Dios es una mujer sabia. Y Dios me dio una mujer sabia. Espero que luego vea el video mi esposa y pueda darse cuenta de lo que estoy diciendo de ella. Dios me ha bendecido mucho. Primeramente conozco a Dios y esa es una grande bendición, el conocer al Señor. Dios me dio una mujer sabia, también me dio 2 hijos hermosos, una esposa muy bonita, una esposa muy guapa. También le doy gracias a Dios por mis papás que están aquí conmigo, que puedo llevar una muy buena relación con ellos. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por la familia espiritual que Dios me ha dado. Cada uno de ustedes es una bendición también. Por mis amigos, me siento muy bendecido. Me siento, gracias a Dios, muy bendecido. Y esto es la vida que Dios quiere que tú y yo tengamos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, una vida mejor. Y eso es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y el tema del día de hoy tiene el poder de bendecir grandemente tu vida. Y el tema del día de hoy se llama Dios es primero. Di conmigo, Dios es primero. Y vamos a ver un principio muy importante, que es el principio de lo primero. Vamos a ver que en la Biblia se habla mucho acerca de lo primero. Por ejemplo, los primogénitos, las primicias, ¿verdad? Habla de lo primero. Y vamos a ver que cuando tú pones a Dios primero en cada área de tu vida se ordena. Cuando Dios es lo primero en tu vida se ordena. Ahora, eso no significa que no vas a tener problemas. ¿Cuántos saben que como cristianos también tenemos problemas? ¿Verdad? El mismo Señor Jesucristo dijo: en este mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo estoy con ustedes. Yo he vencido al mundo. Entonces, pero no es lo mismo cuando tu vida está ordenada y tienes problemas que cuando tu vida está completamente desordenada y tienes los mismos problemas. No es lo mismo. No es lo mismo estar bajo la cobertura de Dios que sin la cobertura de Dios. Entonces, esa es la vida en abundancia que Dios quiere darnos. Y hoy vamos a ver este principio de bendición que podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el principio de lo primero. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 13, versículos 1 y 2. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame, dedícame. Dice otra versión: conságrame, dedícame, apártame, santifica el primogénito de todo vientre. El primogénito dice: dedícalo, conságrame. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Dice: míos son. Y me gustaría que tuvieras el énfasis que tiene esta frase en el hebreo. Dice: me pertenecen, dice el Señor. Me pertenecen, son míos. Y la Biblia dice 16 veces que los primogénitos son del Señor, las primicias son de Dios, porque Dios es primero. Di conmigo, Dios es primero. A ver, yo creo que todos nos podemos esforzar y podemos decir: Dios es primero. Amén, Dios es primero. Ahora vamos a ver lo que dice más adelante en este mismo capítulo 13, ahora los versículos 12 y 13. Dice: le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre. Se lo vamos a dedicar, el primogénito. Dice: y todo primer macho de su ganado, pues estos, otra vez, le pertenecen al Señor. El primogénito, dice: el primogénito es mío, dice el Señor. Dice: el primogénito de una asna podrá ser rescatado o redimido a cambio de un cordero. Pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Esto lo podemos ver en Éxodo, ¿verdad? Dice: pero si no se rescata el asna. Ahora miren, yo estoy seguro que el tema del día de hoy es el tema, para mí, considero que es el tema más importante de la serie. Y yo quiero que pongas mucha atención, no te distraigas con nada, pon mucha atención para que no te pierdas. Dice el versículo 13 otra vez: el primogénito de una asna podrá ser rescatado, podrá ser redimido a cambio de un cordero. Pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. En otras palabras, si tú no rescatas, si tú no redimes, de todas maneras lo vas a perder. Si tú no lo entregas o si tú no lo redimes, de todas maneras lo vas a perder, porque le tienes que cortar el cuello. Ahora, tómalo muy en cuenta cuando hablamos sobre finanzas, porque si no traes al Señor lo que le pertenece, de todas maneras lo vas a perder. Sigue diciendo este versículo: todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados.
Y nosotros podemos ver que esto fue algo que hicieron también con el Señor Jesús. Cuando Él nació, entonces fueron a entregar una ofrenda. Es cuando fueron al templo a entregar esa ofrenda que Dios en su palabra había dejado. Y aquí podemos ver un principio. Quiero que veamos un principio. Recuerden que todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento es figura de lo que iba a venir, ¿verdad? Esto nos habla de un principio que podemos encontrar en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el primer punto que vamos a ver el día de hoy es que el primogénito debe ser sacrificado o redimido. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Hay solamente de dos sopas, ¿verdad? Sacrificado o redimido, no hay otra opción. ¿Cómo saber cuál animalito tenía que ser sacrificado y cuál tenía que ser redimido? Recuerden que en ese tiempo la nación de Israel llevaba sus ofrendas, llevaba sus sacrificios a Dios, y todo esto, como les digo, es una figura de algo muy importante. Ustedes lo van a ver. Entonces, ¿cuál animalito tenía que ser sacrificado y cuál tenía que ser redimido? Y aquí podemos ver que dice que un cordero, los animales puros eran sacrificados, por eso se sacrificaban los corderos, pero los impuros, como el hijo de un asna, que habla aquí, esos eran redimidos. ¿Qué significa redimido? Que entonces un animal puro se sacrificaba en vez del animal impuro, ¿sí? Un animal puro, que era un corderito, se sacrificaba porque se tenía que entregar todo primogénito otra vez. El punto es, todo primogénito es del Señor. Entonces había animales puros y animales impuros. Los animales puros se sacrificaban a Dios, ¿verdad? Eran del Señor, son del Señor. Pero los animales impuros no se entregaban a Dios, se redimían. ¿Qué es lo que se hacía? Se sacrificaba un animal puro, un corderito, en vez del animal impuro, el hijo de un asna. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, esto nos habla, fíjense, el principio es: el animal puro se sacrifica por el impuro. El puro se sacrifica por el impuro para poderlo redimir, para poderlo rescatar. Ahora, esto es figura de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros. Porque cuando nosotros nacemos, tendemos a hacer el bien o a hacer el mal. A hacer el mal. Yo a mi hijo no les tuve que enseñar a hacer cosas malas, ellos solitos, ¿verdad? Al contrario, yo les tengo que enseñar a hacer lo correcto. Como papás le enseñamos a nuestros hijos: no, eso no se hace, hazlo de esta manera. Les enseñamos a hacer el bien. Nacemos impuros, pero nuestro Señor Jesucristo nació puro o impuro. Puro, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. Él murió en la cruz para que los impuros pudiéramos ser redimidos. Eso es el principio que podemos ver en estos pasajes. Dice, por ejemplo, Juan 1:29. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Está hablando, dice este versículo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, porque así se le conocía a Jesús, ¿verdad? Fue el Cordero que fue entregado para que los impuros pudiéramos ser redimidos. Él tomó nuestro lugar, nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, el puro se sacrificó por el impuro. Ahora, Dios es primero. Y aquí estamos hablando de los primogénitos. Y Jesucristo y Dios dice en su palabra: los primogénitos me pertenecen. Lo primero me pertenece. Entonces, aquí podemos ver que lo podemos ver de esta manera. Nuestro Dios siempre nos pone el ejemplo, y Él dio lo primero. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la primicia, o es el primero de muchos hermanos. ¿Has leído ese versículo? ¿Verdad? Dice que Él es el primogénito, que Él es el primogénito de muchos hermanos. Dios dio a su Hijo Jesús. Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro Dios, Él dio a su Hijo Jesús como una ofrenda. Fue una primicia. Nuestro Señor Jesucristo fue una primicia, porque siempre lo primero tiene el poder de redimir
todo el resto. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Siempre lo primero tiene el poder de redimir, de rescatar, de traer bendición. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, lo que estaba haciendo nuestro Padre Celestial era abrir el camino para que después llegáramos muchos hijos. Y ahora lo que Dios quería era tener una familia extendida, ¿verdad? Ahora somos familia, por eso nos llamamos también familia de Dios, porque ahora somos hijos de Dios. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, todavía no le habíamos dicho a Dios que sí, pero Él mostró su amor. Él, antes de poder ver la bendición, Él dio. Si lo quieres ver de esta manera, o lo podemos ver de esta manera, nuestro Señor Jesús fue la primicia que Dios Padre dio para que todo el resto fuera bendecido. El resto somos nosotros, los hijos de Dios. Él fue, digámoslo así, Él fue el diezmo de Jesucristo, fue el diezmo del Padre, porque lo dio primero. Y el resto fue bendecido, vimos bendición. Romanos 8:29 dice que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Dios entregó a Jesús en fe cuando nosotros aún estábamos alejados de Dios. Dios, mira, no esperó a que nosotros lo amáramos para que Él pudiera entregarlo. Y eso es lo que pasa exactamente cuando tú y yo le entregamos nuestro diezmo al Señor, ¿verdad? Le entregamos nuestro diezmo, que es lo primero, ¿verdad? Es el primer 10% de nuestros ingresos, y le decimos: Señor, confío en ti, que lo demás tú lo vas a bendecir. Yo sé que cuando yo te entrego a ti, el otro 90%, Dios, tú me lo vas a bendecir, tú me bendices. En este caso les decía, todo primogénito es mío. En el caso de los corderos, cuando nacía un corderito, el primero, el primogénito, les decía: entréguenmelo, ese es mío. No les decía: espérense a que tengan 10, esta oveja que tenga 10, y entonces me entregan uno. No, les decía: denme el primero. Ahora miren, este es un principio que tú y yo lo podemos aplicar, y vamos hacia allá, ¿ok? Pero estamos poniendo la base. Por eso les pido que no se pierdan. El primero era del Señor y lo entregaban. No tenían que esperarse a juntar 10 y decir: ok, vamos a darle una oveja a Dios. ¿Cuál le doy? No, pues la que está flaquita. No, Dios decía: dame el primero. Le entregaban el primero, y Dios prometía bendecirles, y que esa oveja iba a dar muchas otras ovejas. Por eso ese es el principio de cuando le damos al Señor, y lo damos por fe. ¿Qué fe? Mira, Dios nos bendice cuando le damos a Él, no porque le demos un 10%, sino porque le damos a Él primero. Y ahí está la bendición. Eso es lo que acciona, empuja la bendición de Dios. No es el hecho de dar un 10% lo que acciona la bendición de Dios, sino darle a Dios con fe cuando le das el primer 10%. Cuando tú dices: bueno, tengo que pagar, por ejemplo, tengo que pagar la luz, tengo que pagar Electra, espero que no le debas Electra, tengo que pagar a Coppel, tengo que pagar acá, tengo que pagar allá. Y dices: ay, no, pues ya no me alcanza para darle al Señor. Pero cuando tú dices: si ustedes ven mi presupuesto, en mi presupuesto no está cine, restaurante, tanto para la gasolina. No, lo primero que tú puedes ver en mi presupuesto y en el presupuesto de los hijos de Dios, así es como Dios quiere que lo manejemos, es que Dios es primero. Lo primero es, aquí está lo que le corresponde al Señor, porque lo primero es de Dios. Dios es primero. Entonces lo pongo en primer lugar, y yo sé que Dios, lo demás, mi Dios pues suplirá, dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces no es el hecho de dar un 10% lo que acciona la bendición de Dios, sino darle a Dios con fe cuando das el primer 10%, cuando das a Dios el primer 10%. Entonces Jesús fue el diezmo de Dios. Dios siempre, como les digo, nos pone el ejemplo. Él dio a su hijo y sabía que después de dar a su hijo iba a traer una grande bendición. Se iba a abrir la puerta para que muchos otros hijos llegaran. Y aquí estamos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primer punto: el primogénito debe ser sacrificado, redimido. El segundo punto: los primeros frutos o las primicias se deben ofrecer a Dios. Los primeros frutos o las primicias se deben ofrecer a Dios. Dice Éxodo 23:19: los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Dios. Ahora mira, aquí hay dos cosas importantes.
Dice, los primeros frutos de tu tierra traerás. Tú vas a traer los primeros frutos de tu tierra, los vas a traer, y luego dice a la casa del Señor. Ahora aquí dice, no dice los primeros frutos de tu tierra vas a dar, porque tú no puedes dar algo que no es tuyo. Mira, ponme mucha atención, tú no puedes dar algo que no es tuyo. Tú traes los diezmos, no damos los diezmos, traemos los diezmos. ¿Recuerdan cómo dice Malaquías 3:10? Dice, traigan los diezmos al alfolí. Traigan, no dice den, porque nosotros traemos. Y mira, de acuerdo con estos versículos, de acuerdo con la palabra de Dios, hay solo dos cosas que tú y yo podemos hacer con el diezmo. O lo podemos traer, y yo sé que esto que voy a decir quizás está un poquito fuerte, pero recuerden, no es algo que yo digo, es algo que la palabra de Dios dice. Hay dos cosas que podemos hacer con el diezmo: o traes el diezmo o robas el diezmo, ¿verdad? Dice, ustedes me han robado, dice Malaquías 3. Entonces, o traemos el diezmo o nos robamos el diezmo. Ahora, aquí dice, los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor. ¿A dónde se traen los diezmos? Al orfanato, a la casa del Señor. Si yo quiero ser una persona generosa y quiero bendecir a alguien, eso es válido, eso es bueno, pero es una ofrenda, es un apoyo, ¿verdad? Que yo doy a una persona, a lo mejor a mis padres, a alguien que, gracias a Dios, mis papás, es al revés, ellos nos bendicen a nosotros, ¿verdad? Pero si yo quiero apoyar a alguna persona, si yo quiero ayudar a alguien, esa es una ofrenda. Pero aquí dice, ¿dónde es donde traemos los diezmos? Dice, los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor, tu Dios. Eso es donde se entregan. Dice, con el diezmo, les decía, hay dos opciones: o lo traes a la casa de Dios o le robas a Dios. Ahora vamos a ver lo que dice Proverbios 3, del 9 al 10. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Fíjate, con las primicias, con lo primero, porque los primeros frutos son del Señor. Entonces tus graneros, y mira, siempre que Dios nos habla de entregar, de traer, Dios siempre nos pone una promesa, nos da una promesa: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar en abundancia. Dice, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Entonces aquí otra vez vemos el principio de bendición. Dios es primero, el principio de lo primero. Los primogénitos son de Dios, los primeros frutos o las primicias son de Dios. Necesitamos tener fe para darle lo primero que recibimos a Dios. Y quiero contarles un testimonio personal para fortalecer su fe. Esa es la razón. En el 2018, en el 2017 me enfermé, estuve varios meses en cama. Fue cuando nos habíamos cambiado al otro edificio en ¿cómo se llama? En Jacarandas. Entonces teníamos que pagar mucho, pero yo estaba enfermo, no podía yo hacer muchas cosas y la situación económica se puso complicada, y entonces lo que yo tuve que hacer fue buscar un segundo ingreso, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios, vi que un amigo estaba publicando que necesitaba, él estaba comenzando o estaba haciendo crecer su empresa de traducción, y yo me apunté y me dijo, sí, vente, estás perfecto, es lo que necesito. Y comencé yo a trabajar y dije, el primer sueldo es del Señor, eso yo se lo voy a entregar al Señor. Y estaba atravesando una situación complicada, pero yo dije, yo sé que lo primero tiene el poder de bendecir lo que viene. Y entonces comencé a trabajar y fíjense algo que me pasó. Antes de que me pagara, o me había apenas pagado y yo lo entregué y poquito después me dijo mi jefe, oye, ¿sabes qué? Nuestro principal cliente ya nos canceló. Entonces, pues por más que te quiera retener, no puedo retenerte. Y bueno, vino aquí, platicó conmigo, me acuerdo en el Tox, fue uno de mis momentos más amargos que he tenido porque necesitaba mucho ese trabajo, y me dijo, ¿sabes qué? No te puedo retener, me gustaría, pero no es posible. Y yo dije, bueno, no te preocupes, Dios nos va a proveer. Dios va a proveer. Pero yo ya había dado esa primicia, yo ya había dado ese sueldo, ese mes yo ya lo había entregado, me pagaban por mes. Y bueno, a confiar en el Señor, yo sé que Dios es mi proveedor, yo hice mi parte, Dios va a hacer su parte. Y a los pocos días me habló, oye David, ¿qué crees? Fíjate que hemos estado recibiendo de otros clientes, nos están pidiendo mucha traducción, no nos damos abasto, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, lo que quieras. Y me comenzó a dar y me comenzó a pagar como freelancer.
Y de esa manera trabajé mucho más y me pagaron mucho más de lo que me habían pagado al principio. Y gracias a Dios, a partir de ese momento hasta la fecha, sigo con ese trabajo. Y Dios nos ha bendecido y Dios nos ha dado. Y hemos visto la mano del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en una necesidad que teníamos. El primer 10% tiene el poder de redimir lo que sigue. Y es que mira, un atributo de Dios es que Dios va a ser siempre primero. Hay un atributo de Dios, una característica de Dios que es su preeminencia. La preeminencia de Dios. Dios es, ¿qué significa que la preeminencia de Dios? Que Dios es sobre todo, antes que todo, más alto que todo, el primero en todo. Dios siempre es el primero. Él es lo primero. Él es lo primero. Entonces, este principio lo encontramos en toda la palabra de Dios. ¿Por qué crees que Dios al pueblo de Israel, recuerdan que ellos salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida y para entrar a la tierra prometida, la primera ciudad que encontraron fue Jericó? Y Dios les dijo, todo el botín, todo lo que ustedes lleguen a poseer, ¿verdad? Es mío, les dijo. Lo van a entregar a la casa de Dios. ¿Por qué creen que les dijo eso? Porque era la primer ciudad, el principio de lo primero. Dios les dijo, esto primero es mío. No les dijo, vayan, conquisten 10 ciudades y de esas 10 ciudades, una ciudad, todo lo van a entregar a la casa de Dios. No, les dijo la primera ciudad. La primera ciudad, todo lo que ustedes recauden es mío, le dijo al Señor. Les dijo Dios a la nación de Israel. Y cuando tú le das a Dios lo primero, lo demás es bendecido. Dios trae su bendición. Por eso, mira, no le des a doña Chole tu primer 10% de la tanda o a Walmart o a la tarjeta o lo que sea. Porque la tarjeta no tiene el poder de bendecir el otro 90%. Yo sé de muchas personas que necesitan de un milagro de Dios, pero siguen haciendo las cosas a su manera. Tú necesitas un milagro de Dios, tú quieres ver un milagro de Dios, haz las cosas a la manera de Dios. Y tú lo vas a ver, tú vas a ver el milagro a la manera de Dios. Ahora, un israelita llamado Acán, ¿qué fue lo que hizo Acán? Él no obedeció. Y entonces él lo que hizo fue tomar del botín y lo guardó y dijo, esto está muy bueno. Con esto yo puedo hacer mucho. Además, Dios conoce, Dios sabe mi necesidad, ¿verdad? Dios sabe mi necesidad y entonces agarró lo que no le pertenecía, lo que le pertenecía a Dios. Las demás ciudades iban a ser para ellos, eran para ellos. Pero esa primera ciudad, eso era de Dios. Y Acán lo que hizo fue tomar del botín. Y dice que vino maldición a la nación de Israel. La siguiente ciudad, que era una ciudad muy pequeñita llamada Jai, me parece, ellos tuvieron problemas, no pudieron vencer esa ciudad, ¿verdad? Porque no habían cumplido con lo que Dios les había dicho. Ahora, una pregunta, ponme mucha atención en esto. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? ¿Se acuerdan? Miren, este principio, como les digo, lo podemos ver desde Génesis. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Vamos a ver que es por el mismo principio, el principio de lo primero. Fíjate lo que dice Génesis 4, del 3 al 5. Dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte. Pero fíjate lo que trajo Abel. ¿Qué trajo Abel? Trajo de los primogénitos de sus ovejas. Lo primero, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor, dice, miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. La versión Nueva Traducción Viviente dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. La ofrenda de Abel la aceptó. La ofrenda de Caín dice que no la aceptó. Caín se la dio, pero Dios no la aceptó. ¿Por qué no la aceptó? Porque fíjate, dice aquí, al transcurrir el tiempo, Caín trajo una ofrenda. En otras palabras, Caín hizo lo que quiso. Caín trajo lo que quiso cuando quiso. Dijo, a ver,
pago esto, hago esto, ay, pues creo que sí me alcanza, pues le voy a dar esto a Dios, ¿verdad? Trajo lo que quiso cuando quiso. Pero ¿qué hizo Abel? Abel dice que trajo de los primogénitos. Trajo lo primero, el principio de lo primero. Aquí podemos ver otra vez el principio de lo primero. Y aquí está la respuesta. Y es que uno de los atributos de Dios es eso. Dios no puede ser segundo porque Dios es primero. Dios dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Él, por ejemplo, es cierto que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Él es omnipotente. Pero ¿sabías que hay cosas que Dios no puede hacer? El Dios que todo lo puede, hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de todo. Él es verdad. Él es verdad y Él no puede mentir. Decíamos la semana pasada, Dios no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque si pudiera cambiar, entonces podría mejorar. Pero Dios es perfecto. Dios ya no necesita cambiar. Por ejemplo, Dios no piensa como tú y como yo. Dice la palabra del Señor, los caminos del Señor son completamente diferentes a los nuestros. Dios nunca dice, por ejemplo, ay, no se me había ocurrido. ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Verdad? Que cuando estamos orando con Dios, Dios, es que mira, si le haces así y si me ayudas de esta manera. ¿Cuántos han orado así, sinceramente? ¿Verdad? Mira, Dios, si nada más movieras esto y nada más se arreglara esto y, ¿verdad? Ya con eso se solucionan todos mis problemas, ¿verdad? Así como dominó, se resuelve todo. Te aseguro que Dios nunca ha dicho, híjole, mi hijo, ¿en serio? Nunca lo había pensado. Qué bueno que me lo estás diciendo. No, Dios lo sabe todo de la misma manera. De la misma manera, Dios es primero. Él no puede ser segundo. Él no puede ser segundo. No puede ser segundo en tu vida. Entonces cuando Caín le quiso dar, no le dio el primer lugar. Dice la palabra de Dios que Dios no pudo aceptar la ofrenda de Caín. No pudo aceptar la ofrenda de Caín porque le estaba dando una ofrenda en el transcurso del tiempo. No lo primero. Una ofrenda, no lo primero, no las primicias. No las primicias. Por eso Dios no pudo aceptar esa ofrenda. Ahora, por eso el diezmo representa para Dios que Él es el primero en tu vida. Cuando tú le dices, Señor, tú eres lo primero, y aquí está. Porque yo puedo decir, ¿verdad? No, Dios es primero, Dios es lo más importante. Mira, lo más importante para uno es donde nosotros invertimos nuestros recursos. Eso es lo más importante. Por ejemplo, nuestros hijos son importantes, claro, y por eso invertimos en nuestros hijos, porque son importantes. Lo más importante para ti es donde tú inviertes tu dinero, donde inviertes tu tiempo, donde inviertes tus recursos. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Ahora el tercer punto, el diezmo debe ser primero. El diezmo debe ser primero. Acuérdate que estamos viendo el principio de lo primero. Levítico 27:30 dice: así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. ¿De quién es? Es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Mira, aquí dice, el diezmo es mío, el primogénito me pertenece, las primicias o los primeros frutos me pertenecen, el diezmo también me pertenece. Y como veíamos la semana pasada, hay algunas personas que dicen, bueno, es que el diezmo es de la ley, yo vivo bajo la gracia. Pero veíamos la semana pasada que por ejemplo, que antes de que Dios le diera la ley a Moisés, Jacob diezmó alrededor de 400 años antes de la ley. Antes de la ley, Abraham también diezmó, todavía antes, entre 400 y 500 años antes de la ley. Y también veíamos que en el Edén, ¿verdad? Desde el Edén Dios les enseñó, y por eso Abel dio las primicias, los primogénitos. Podemos ver también, veíamos la semana pasada, si no estuviste o si no lo viste, lo puedes ver, ¿verdad? En las redes sociales. Mateo 23:23, el Señor Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento dice que tenemos que diezmar, que no tenemos que dejar la justicia, la misericordia, la fidelidad sin dejar de hacer esto otro, ¿verdad? Dice, no puedes dejar ni una cosa ni otra, ambos tenemos que hacer. Tenemos que vivir, pero tenemos que vivir conforme a su voluntad, pero también tenemos que diezmar, ¿verdad? Además, siempre, algo importante, siempre la gracia supera la ley, ¿verdad? La gracia siempre supera la ley. Jesús decía, ¿verdad? Ustedes escucharon decir, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que le diga fatuo a su hermano, ¿verdad? Cualquiera, siempre la ley, siempre la gracia está por encima de la ley.
decía, no cometerás adulterio, pero yo les digo. Siempre el estándar de Dios o el estándar de Jesús era más alto. Era más alto, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no estoy bajo la ley, ahora yo estoy bajo la gracia. Pues gloria a Dios, porque siempre la gracia supera la ley, ¿verdad? Ahora, miren, hay un libro que en este momento no lo recuerdo, se los voy a decir la próxima semana. Está buenísimo ese libro. Y este hombre de Dios, que Dios lo bendijo mucho y que a través de él el reino de los cielos se estableció, principalmente aquí en México. Era un misionero que vino de Estados Unidos. Y él era una persona muy próspera, muy bendecida, pero así como llegaban los recursos, sabía que Dios le daba los recursos para poder ayudar a otras personas, para poder ayudar a ministerios. Y a través de él se construyeron iglesias, se techaron muchas iglesias, se compraron muchos terrenos, ¿verdad? Y él decía, miren, el 10% es para los novatos, decía él. El 10% es para los novatos. Yo le doy al Señor y yo le doy al Señor todo, ¿verdad? Todo lo que el Señor me pida yo lo doy. Y Dios me bendice y me sigue bendiciendo y sigue habiendo bendición en mi vida. Entonces, así es, ¿verdad? Ahora, quiero ponerte un ejemplo y ya estoy terminando. ¿Me puedes ayudar? ¿Me pueden ayudar con la música, por favor? Por ejemplo, estamos viendo que el primer 10%, el 10% es del Señor. El diezmo, ¿verdad? El diezmo es del Señor. Los primogénitos, dice, son del Señor. Las primicias son del Señor. Si el Señor, si por ejemplo yo recibiera 1,000 pesos y me dan 10 billetes de 100, ¿cuánto es el diezmo? 100 pesos. Ahora, de esos 10 billetes de 100, ¿cuál es el diezmo? ¿Cuál de ellos? El primero que sale. Esa es la porción del Señor, porque Dios es primero. Entonces, una de las cosas que yo procuro hacer es, a mí me pagan y lo primero que yo hago es, le doy al Señor. Es lo primero, porque esa es la parte que le corresponde al Señor, lo primero. Y yo sé que todo lo demás, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar. Entonces yo le estoy dando lo primero. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces decimos, hay que pagar acá, hay que pagar allá, hay que pagar allá. Y híjole, no, pues yo creo que la próxima, Señor, el próximo mes, ¿verdad? Ahí te lo debo, Señor. Tú conoces mi corazón, ¿verdad? Así luego podemos llegar a decir. Pero ¿por qué tú le estás dando? Sabes, muchas veces hay personas que tienen mucho miedo a Electra, o le tienen mucho miedo a la tanda que tienen que pagar, más que el respeto que le tenemos que tener a Dios. ¿Por qué le podemos robar a Dios? ¿Por qué llegamos aún a robarle a Dios? Pero quedamos bien a lo mejor con Kavak, o quedamos bien con Walmart, o quedamos bien con Visa, Mastercard, pero quedamos mal con Dios. Cuando damos nuestro diezmo, le estamos diciendo, Señor, yo te respeto a ti, yo te amo a ti, yo confío en ti, yo sé que tú eres mi proveedor, yo sé que es mejor un 90% con tu bendición que un 100% sin ella. Y es cierto, a lo mejor al principio tengo que hacer algunos ajustes, pero de eso se trata la vida cristiana. Tengo que hacer algunos ajustes, quizá tengo que acomodar algunas cosas, pero Señor, yo te voy a dar a ti. Yo sé que la bendición viene. Tu palabra dice que vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Señor, voy a dar ese paso de fe, te voy a creer. El diezmar es poner a Dios en primer lugar. Dice la palabra del Señor, yo voy a reprender al devorador a tu favor. Así que cuando Satanás venga a decirte, oye, ¿qué crees? Ya ganó Trump, nos va a ir bien mal a los mexicanos. A mí no me importa si gana Trump, si gana Kamala Harris, o si gana quien gane. No me importa la situación. Yo soy un hijo de Dios. Yo estoy confiando en el Señor. Yo le estoy dando a Él, lo estoy poniendo a Él en primer lugar. Yo sé que la bendición viene, porque Dios lo prometió. Dios no está, mira, Dios no comienza a temblar cuando la situación económica se pone complicada. Ya subió el dólar, dice el Señor. Ahora, ¿qué voy a hacer con mis hijos ahí en México? Créeme que no. Dios no está preocupado porque subió el dólar o no. Dios sabe que la bendición va a llegar a tu vida. Dios te va a proveer.
Fíjate lo que dice Éxodo 13, 14 y 15. Dice: el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Cuando vean que el papá cada corderito primogénito lo entregaba en sacrificio, se lo entregaba a Dios. Cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirás: el Señor, desplegando su poder, hijo, nos sacó de Egipto. Mira, tú ves que aquí estamos contentos. Dios nos ha bendecido mucho, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que éramos esclavos. Dice: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso lo hacemos. ¿Cómo no hacerlo? Después de lo que Dios hizo por nosotros. Éramos esclavos. ¿Cómo no, por agradecimiento, darle al Señor lo que Él me pida? Estoy agradecido. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Por eso lo hacemos, hijo, porque estoy agradecido. Porque lo que tú estás viendo no siempre lo tuvimos. Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno. Éramos esclavos, no teníamos lo que ves, pero el día de hoy, gracias a Dios, lo tenemos. Y por eso lo podemos dar, porque estamos agradecidos. Dios es primero. Él es lo primero. Las primicias son del Señor. Los primogénitos son del Señor. El diezmo es del Señor. Quiero invitarte a ponerte de pie. Cierra por un momento tus ojos y Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, revélate a nuestras vidas. Mi mayor deseo, Dios, es que familia de Dios, cada familia que está aquí, que nos está viendo en la transmisión, pueda ser grandemente bendecida con este principio. El principio de lo primero. Tú dices que tú vas a abrir las ventanas de los cielos. Tú dices que nuestros graneros iban a estar llenos. Es cierto, hoy no tenemos graneros, Padre, pero tenemos cuentas en el banco, tenemos alacenas. Padre, permítenos creerte y aplicar estos principios. No por estar esperando recibir más, Señor, sino porque simple y sencillamente estamos agradecidos. Tú has sido tan bueno con cada uno de nosotros. Si tú estás agradecido con el Señor, te invito a que levantes tus manos y le comiences a dar gracias. Dale gracias a Dios. Si eres un hijo de Dios, si Él te perdonó, si Él ha perdonado tus pecados, si Él te ha sanado, si Él te ha restaurado, si Él te ha hecho una nueva persona, si Él te ha bendecido de diferentes maneras, dale gracias a Dios. Señor, te agradecemos lo bueno que tú has sido con nosotros. ¿Cómo no darte a ti, Señor, lo que tú nos pides? Gracias, Padre, por lo bueno que tú has sido. Bendice a cada persona en familia de Dios. Bendice, Señor, que este principio lo podamos aplicar y podamos ser una iglesia generosa, una iglesia que da y que da en abundancia, Señor, que trae los diezmos a la alfolía, a la casa de Dios, a los fondos del templo, para que haya alimento en la casa. Padre, y tu palabra dice: pruébame si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobren y abunden. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre. Aquí está mi vida. Si tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad en esta área, tú dile con tus propias palabras: Dios, quiero hacer tu voluntad. Hoy decido hacer tu voluntad. Hoy decido creerte. Hoy decido probarte, como dice tu palabra. Hoy decido probarte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.